Reciban todos un cordial saludo y sean bienvenidos a nuestro segundo curso, Trastornos del Neurodesarrollo, el cual es organizado por la Unidad Educativa La Salle Trinidad y el Centro de Neuropsicología. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los trastornos que se dan en la etapa de la infancia y en particular vamos a hablar el día de hoy del trastorno de déficit de atención e hiperactividad y el trastorno del espectro autista. Los objetivos que buscamos con este curso son describir los síntomas de los trastornos del neurodesarrollo, comprender el funcionamiento cerebral en los trastornos del neurodesarrollo, conocer los instrumentos que podemos utilizar para la evaluación de estos y conocer estrategias de intervención desde el área de psicología o neuropsicología y también el rol que cumplen los maestros. Son al menos, podemos numerar, los trastornos por déficit de atención, el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual, los trastornos del lenguaje, los trastornos motores y los trastornos específicos del aprendizaje. Estos últimos hemos estudiado el curso pasado. Estos trastornos se dan durante el desarrollo del niño en el vientre, durante las primeras etapas de su desarrollo, estamos hablando durante los primeros años de vida, y los síntomas se van manifestando progresivamente. Cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, estamos hablando de un conjunto de alteraciones cognitivas y conductuales que se manifiestan en etapas tempranas del desarrollo, las cuales pueden repercutir después en la vida adulta. Cuando usamos el término neurodesarrollo, estamos refiriéndonos al desarrollo cerebral. Y cuando le incorporamos el término trastornos, estamos hablando de las alteraciones del cerebro durante el desarrollo del ser humano, particularmente durante la etapa infantil. Bien, tienes delante de vos una gráfica que representa el desarrollo cerebral. En el eje vertical tienes el peso del cerebro y en el eje horizontal tienes los años. En color amarillo tienes la gráfica del desarrollo rápido del cerebro. Y en celeste o en azul, como mejor lo veas, tienes también el desarrollo cerebral, pero hay un descenso en la velocidad. Y en una línea ya color marrón está el desarrollo que va a seguir durante el transcurso de la vida, incluyendo la vida adulta. Como podrás apreciar, el desarrollo cerebral comienza mucho antes del nacimiento. Antes de esto, durante de su desarrollo en el vientre de la madre, el cerebro ya tiene un peso, ya tiene una configuración, ya tiene áreas que se van activando, pero no es hasta el nacimiento donde va a haber un desarrollo bastante rápido. Es así que de un niño bastante indefenso, puedes ver rápidamente en el transcurso de un año una serie de cambios muy importantes, especialmente en dos áreas, en la percepción y en la motricidad. Han aprendido a percibir una serie de estímulos y también han aprendido un control motor.
Posterior a esto se van a ir desarrollando también la memoria, el lenguaje, la atención y por último las funciones ejecutivas. Estas van a tener lugar durante el periodo que está aquí representado con una línea azul. Es decir, durante el primer año de vida, que está representado con color naranja, van a tener lugar el desarrollo de dos procesos cognitivos específicos, sin que esto no signifique que los otros también se estén desarrollando. Pero especialmente estos dos van a ser bastante visibles, notorios, la motricidad y la percepción. A partir del primer año se notan los otros procesos, como el lenguaje. Al año, alrededor del año, se da lugar la primera palabra. Y desde entonces el vocabulario va a ir incrementándose de manera significativa. La memoria también va incrementando su capacidad. Los periodos para prestar atención también se van incrementando. Las funciones ejecutivas comienzan a desarrollarse. Estas últimas van a concluir a los 12 años en la mayoría de ellas y hasta los 25 el resto de funciones cognitivas, ¿no?, de alto nivel, que son las funciones ejecutivas vinculadas a las relaciones sociales. Estamos entonces asumiendo que entre los 5 y los 8 años va a tener lugar un crecimiento importante de funciones cognitivas. Es en este periodo de tiempo donde comenzamos a identificar una serie de alteraciones cognitivas y conductuales, ¿no?, que nos llaman mucho la atención. Uno de ellos, el cual vamos a estudiar en esta primera parte del curso, es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH. Generalmente, este trastorno comienza a presentarse a partir de los 3 o 4 años. En algunos casos puede ser mucho antes. Como puedes apreciar, estos trastornos se presentan en la etapa de desarrollo más importante del niño. Después vamos a estudiar el trastorno del espectro autista o TEA. Y te vas a dar cuenta que también los síntomas comienzan entre los 4 y 3 años a ser notorios. Obviamente, una porción de esta población presenta síntomas mucho antes. El trastorno del lenguaje también va a estar presente y va a ser mucho más notorio desde el segundo año, cuando se espera que el niño comience a hablar. Y a medida que esto se va prolongando, esta dificultad, se va haciendo cada vez más notorio los síntomas, ¿no? Entonces, es en este periodo de desarrollo importante del cerebro que los trastornos se van a ir presentando. ¿Por qué? ¿Por qué en esta etapa? Porque porque los niños, a medida que van desarrollándose, van mostrando una serie de habilidades nuevas, que en esta etapa, por el desarrollo rápido, son muy notorios. Cuando esto se va dando, la mayoría de estos trastornos se manifiestan en la etapa donde debería tener lugar el surgimiento de estas nuevas habilidades. Al no darse el surgimiento, comienzan los problemas. Es el momento en el cual los padres comienzan a cuestionar y se preguntan sobre si el desarrollo se está dando de manera normal. Algunos esperan más tiempo a ver si esto mejora. Otros prefieren tener una opinión de un experto. Y esto se da porque a medida que va desarrollándose el cerebro, nuevas habilidades se incorporan. Cuando esta habilidad, que depende de un área cerebral, no se presenta, se asume que esta área cerebral se ha visto afectada. Recuerden, trastornos del neurodesarrollo son alteraciones en el cerebro o en el encéfalo que están vinculados a funciones cognitivas
que deberían presentarse en una etapa del desarrollo. Esta primera parte vamos a hablar sobre los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH. Para acortar este nombre, en adelante nos vamos a referir a este trastorno como TDAH. Este trastorno es muy frecuente, es el más frecuente que tenemos en comparación con el resto. Se presenta generalmente más en hombres que en mujeres. Y los papás suelen inquietarse mucho por la manifestación de los síntomas. Como puedes ver en este gráfico, eh, es un niño el cual tiene mucha actividad motora y que en algún momento incluso se considera como inapropiado socialmente, tiene dificultades para prestar atención y suele ser catalogado como un niño molestoso, desobediente, ¿no? Y en algún momento se asume como un acto de rebeldía, por lo que generalmente es sancionado frecuentemente. Vamos a estudiar con bastante cuidado este trastorno por ser uno de los más frecuentes y porque genera un gran malestar a la tranquilidad de las personas, porque los síntomas suelen ser muy llamativos y en cierto momento hasta bastante incómodos. El TDAH es una disfunción de la corteza cerebral prefrontal. Recordemos que este se encuentra en el lóbulo frontal. También se ven alteradas los núcleos de la base. Los núcleos de la base son estructuras que se encuentran al interior del encéfalo que tienen como función controlar los movimientos voluntarios. Toda actividad motora que se realiza frecuentemente se tiene lugar en los núcleos de la base, como por ejemplo caminar, manejar bicicleta si ya lo haces por mucho tiempo, manejar un vehículo si ya lo haces por mucho tiempo, correr, una actividad deportiva si ya la practicas por mucho tiempo. Es decir, los núcleos de la base controlan los movimientos automatizados que hemos aprendido por una cantidad de veces que se ha practicado. Y el cerebelo, que también está vinculado al control motor. Estas alteraciones afectan a las funciones ejecutivas. Recordemos, las funciones ejecutivas son procesos cognitivos de alto nivel que nos sirven para adaptarnos a la sociedad, para aprender nuevos conocimientos, para resolver problemas complejos, para adaptarnos a las normas sociales. En ella se guardan diferentes procesos cognitivos, como por ejemplo la memoria de trabajo, la inhibición, el procesamiento temporal, entre los que están afectados en el TDAH. También hay otros procesos como la planificación, la flexibilidad cognitiva. También se considera la empatía, a la moral como procesos cognitivos que se encuentran vinculados a este conjunto de funciones ejecutivas. Por lo tanto, las funciones ejecutivas también se lo considera como el control del comportamiento humano. Para el caso del TDAH, las funciones ejecutivas más alteradas son la memoria de trabajo, la inhibición y el procesamiento temporal. Recordemos que la memoria de trabajo la hemos descrito como una pantalla
de computadora donde nosotros podemos llevar información guardada en la memoria y reunirla con información nueva que estamos aprendiendo. Por ejemplo, en esta clase o en este curso, tú tienes información guardada de las cosas que ya has aprendido antes, de los estudios que has hecho, de la información que quizás has revisado en Internet. Y por otro lado, es probable que estés obteniendo ahora nuevos datos. Ambas informaciones se juntan en un espacio que construimos y las vamos manipulando. Vamos controlando esta información y vamos uniendo la nueva información a la que ya teníamos. Esto nos toma un periodo de tiempo, que una vez que se haya realizado, esta memoria, esta pantalla, se pone en blanco, dando lugar a que permitamos nuevamente poner en práctica otro análisis de información nueva y la que ya hemos guardado. Para el caso del TDAH, la memoria de trabajo es muy corto, por lo que los niños y niñas, cuando tienen esta alteración, requieren constantemente que se le diga qué tiene que hacer, porque la instrucción que le diste se perdió rápido, se le olvidó porque la memoria de trabajo que tienen es de muy corta duración. Entonces los niños, por un breve momento, saben qué tienen que hacer, olvidan porque la memoria de trabajo se ha puesto en blanco, se distraen y requieren nuevamente que se les diga las instrucciones. Por lo que parecen niños que no prestan atención. Dan la apariencia como si tú le dijeras algo y que no obedecen. Pero en realidad lo que sucede es que olvidan rápido. La inhibición es el proceso que nos permite mantener la atención en un estímulo, reduciendo las distracciones externas e internas. Entonces, esta inhibición sirve como una barrera para evitar distraernos, ¿no? Con pensamientos, cuando nos referimos a internas, o con aspectos externos. El procesamiento temporal es nuestra percepción subjetiva del tiempo. Nosotros podemos percibir los minutos o las horas en algunas etapas de nuestra vida como muy rápidas o muy largas. Cuando disfrutamos algo, el tiempo pasa muy rápido. Cuando tenemos que hacer algo que detestamos o nos aburre, el tiempo pasa muy corto. Percepción subjetiva del tiempo. En el caso de los niños y niñas con TDAH, el procesamiento temporal está modificado, por lo que para ellos las cosas que para nosotros nos parecerían un tiempo razonable, para ellos demora más, por lo que exigen que las cosas se hagan más rápido, por lo que la espera es una tortura para ellos, ¿no? Es bastante desagradable porque el tiempo, desde su percepción, pasa más lento. Es importante esta información porque en base a esto vamos a realizar actividades de intervención desde el área de neuropsicología o psicopedagogía y también en base a esto vamos a diseñar actividades en el aula. ¿Cuáles son los factores que intervienen para que se dé este trastorno? No tenemos una causa única que explique por qué los niños tienen TDAH, sino existe un conjunto de factores que pueden ayudar a explicar en qué casos se puede dar este trastorno. Primero, entendemos el TDAH como un retraso en el desarrollo, que tiene como una medida 3 años.
Es decir, el desarrollo cerebral de un niño con TDAH tiene en algunas zonas del cerebro una demora de aproximadamente, ¿no?, puede ser más o menos, 3 años. Significa que a medida que el niño iba creciendo, algunas áreas del cerebro no se han podido activar y está tomando mucho más tiempo activarlas que las otras áreas que sí lo han hecho en su tiempo. Se ha podido encontrar que estas áreas tienen un menor volumen cerebral, es decir, la cantidad de neuronas que están en esas regiones es menor de lo esperado. Se ha encontrado, además, que en el lóbulo frontal derecho hay una menor cantidad de neuronas en estos niños, como también en los núcleos de la base. Recordemos que estos son los que controlan los movimientos automatizados. Los neurotransmisores son producidos, una parte de ellos, dentro del encéfalo. Y estos productores de neurotransmisores están inmaduros en algunos casos, reduciendo así la cantidad de producción de dopamina y noradrenalina. Recordemos que estos neurotransmisores son estructuras físico-químicas que permiten comunicarse una neurona con otras, permitiendo que la información fluya. También se ha encontrado que estos niños tienen una pobre mielinización. La mielinización hace referencia a la cantidad de mielina que están en los axones de las neuronas. Esta mielina permite que la información en el cerebro viaje más rápido. Mientras más grueso es esta vaina de mielina, más rápido viaja la información. En el caso de estos niños o niñas, hay una pobre mielinización, por lo tanto, el funcionamiento cerebral que van a tener es más lento. Esto está acompañado con una escasa ramificación axonal, lo cual hace que los axones, que es por donde se envía la información de una neurona a otra, también dificulte la transmisión de la información. Entonces, tienes niños con unos retrasos de desarrollo cerebral muy importante, que hace que funcione más lento que el resto de los niños. En estudios de neuroimagen se ha encontrado además que hay una hipoactivación en la corteza cerebral prefrontal del hemisferio derecho. Es decir, además de los cambios estructurales, hay una menor actividad, ¿no?, la cual la medimos con neuroimágenes funcionales y en ella se ve que estas áreas se ven bastante apagadas, vamos a decirlo así. Hay una menor cantidad de actividades o flujo de energía o flujo de información, lo cual también se muestra en la corteza frontal inferior, en una corteza cingulada anterior, ¿no? Y estas hacen referencia a funciones ejecutivas y en el área estriotalámicos, estas esto hace referencia a los núcleos de la base en conexión con el tálamo. El tálamo es una estructura dentro del encéfalo que sirve como un filtro de información. A través de ella pasa la mayor cantidad de información y ella envía la información a la corteza cerebral. Esta se encuentra funcionando también bastante lenta. En resumen, el funcionamiento cerebral de estos niños es muy lento y lo cual se va a reflejar en una serie de procesos bastante inmaduros, como los vamos a ir describiendo un poco más adelante.
Esta descripción neuroanatómica del cerebro de un niño o niña con TDAH tiene diferentes explicaciones. Uno de estos factores son genéticos. Hay una combinación genética que hace que el niño se predisponga, pero los factores genéticos no son lo suficiente para explicar. Por lo tanto, existe un segundo conjunto de factores que son ambientales. La contaminación de plomo durante el desarrollo ha mostrado que es un factor que puede facilitar el desarrollo del TDAH. El consumo de nicotina y alcohol durante el desarrollo del niño en el vientre, obviamente estas sustancias consumidas por la madre durante el embarazo, pueden facilitar el desarrollo del TDAH. El bajo peso al nacer, ¿no?, generalmente presente en niños prematuros, también puede ser otro factor, como la eclampsia y también la salud de la madre. Además de estos factores ambientales vinculados a la nutrición y la salud de la mamá, existen otros que vamos a llamar factores sociales y son propuestos por Ruther. En mi juicio, me parece que estos son muy importantes. En mi práctica clínica, cuando atiendo a los niños, muchos de estos factores ambientales no están presentes, ¿no? De entre los que te he mencionado, el bajo peso al nacer es algo que podría considerarse algo frecuente en las entrevistas de las mamás. No tenemos pruebas genéticas, no es algo frecuente que se practica, así que no tenemos información genética. De los factores ambientales, lo más frecuente que encuentro es el bajo peso al nacer, porque la mayoría de las mamás que entrevisto no fuman ni beben durante el embarazo, generalmente no están expuestas a tóxicos, se cuidan bastante. Algo que sí alguna vez he encontrado es el consumo de alcohol moderado. Esto, al respecto, haciendo un paréntesis dentro de nuestra presentación, no tenemos ninguna evidencia que nos permita afirmar que la mamá tiene que estar totalmente ebria o haber consumido una gran cantidad de alcohol para poder afirmar que esta cantidad significativa haya afectado al niño. No podemos afirmar que necesariamente la mamá tendría que haber consumido mucho. Por lo tanto, consumir un vaso de alcohol o consumir 20 vasos de alcohol durante el embarazo podrían tener igual repercusión o ninguna, ¿no? Es decir, la cantidad de alcohol todavía no se ha correlacionado con la presencia del TDAH. Entonces, si la mamá podría describir que ha tomado un vaso de alcohol, podría ser un factor que ha favorecido el desarrollo del TDAH. Consumir menos alcohol no reduce el riesgo, a eso me refiero. Por lo tanto, puedes hacer mucho daño consumiendo 20 vasos o consumiendo un solo vaso de alcohol, ¿no? Lo mismo, no sabemos si el whisky puede ser más dañino que un vaso de chicha o un vaso de cerveza, ¿ok? Entonces, se debe reducir al cero cualquier ingesta de alcohol. Volviendo a Ruther y los factores sociales, esto sí he encontrado mucho en mi práctica clínica. Es muy frecuente que las mamás con niños con TDAH hayan sufrido depresión, ansiedad durante el embarazo. Y mientras más temprano han sufrido esto, los síntomas en los niños son más graves, ¿sí? Estos síntomas de depresión o ansiedad pueden ser producto de desacuerdos maritales.
es decir, que la mamá haya descubierto algún engaño en su pareja o el papá, y que esto haya causado una gran tristeza en ella por mucho tiempo durante el embarazo. La baja clase social, ¿no? También se ha encontrado una relación con familias numerosas donde evidentemente hay una mayor cantidad de desacuerdos y peleas, problemas con la justicia, ¿sí? Trastornos mentales maternos y quizás en una menor cantidad, esto no encuentro muy frecuente, pero hogares adoptivos, ¿no? Así que los niños con TDAH provengan de hogares adoptivos. En mi práctica me doy cuenta que todos estos factores sociales que te acabo de mencionar tienen algo en común. Generan depresión o ansiedad en las madres durante el embarazo. Es esta depresión la que favorece el desarrollo del TDAH en los niños, que puede provenir desde desacuerdos maritales, problemas familiares, problemas generados por conflictos con la justicia o estos mismos trastornos producidos por cualquier otra situación. Por lo tanto, para que el TDAH se pueda ir desarrollando, tendría que haber un vínculo entre factores genéticos, ambientales y sociales. Bueno, ahora nos toca hablar de los síntomas. En esto hay que también tener bastante observación. Los síntomas más frecuentes son inatención, que vamos a describirlos más adelante cómo son, hiperactividad e impulsividad, los cuales tienen que estar presentes al menos 6 meses de manera continua. Generalmente estos síntomas van a aparecer entre los 4 y 5 años, aunque pueden aparecer mucho antes en los niños, y esto está generalmente vinculado con la cantidad de factores que te mencioné hace un momento en la madre. Mientras más factores de riesgo haya, es probable que los síntomas aparezcan más temprano. Pero el promedio de niños van a mostrar con estos síntomas entre los 4 y 5 años. Eso significa que hasta esa edad el niño se comportaba como cualquier niño normal y de pronto comienza a presentar síntomas. Esto se da porque sigue un periodo de desarrollo normal hasta que la función que debería activarse en el cerebro no lo hace. No lo hace y por lo tanto comienza a aparecer los síntomas. Y no lo hace porque hay una falla. Y esa falla no estaba presente porque hasta ese momento no se estaba desarrollando o estimulando o activando esa área cerebral. Bueno, el TDAH tiene gravedad, significa que tiene severidad y va de leve, moderado y severo. Este grado de alteración debe ser determinado por un psicopedagogo, un neuropsicólogo o un psicólogo que te puede informar qué tan grave son los síntomas que está presentando. Y es importante determinar esto, porque en la medida que estos síntomas sean severos, vamos a requerir de un segundo profesional, que es el psiquiatra, porque los síntomas severos no deja trabajar al profesional, psicólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo, para que pueda realizar la intervención, ya que los tiempos de trabajo son muy cortos y los niños, por la actividad y los síntomas que tienen, les es imposible sentarse a recibir estimulación. Por lo tanto, vamos a requerir que un psiquiatra realice un tratamiento farmacológico que nos permita realizar nuestro trabajo con niños que puedan permanecer quietos por un tiempo aproximado de media hora. Obviamente el fármaco permite que este tiempo se pueda extender mucho más.
Pero determinar la severidad o el grado de alteración nos va a permitir saber si requerimos del apoyo de otro profesional. La comorbilidad significa que además de TDAH podría presentar otros trastornos, como un trastorno negativista desafiante, el trastorno disocial, ansiedad, trastornos de estado del ánimo como la apatía. La apatía significa que no le interesa nada. Puede presentar trastornos específicos del aprendizaje, como los que ya hemos estudiado, y los del lenguaje. El TDAH puede ser manejable y puede ser tratado con mucho éxito, pero cuando presenta otros trastornos además del TDAH, los síntomas se vuelven cada vez más difíciles de tratar, ¿no? Y esto va a implicar la participación de más profesionales. Cuando tenemos un trastorno negativista desafiante, un trastorno disocial, lo que requerimos es un psicólogo especialista en trastornos de conducta, que haya estudiado terapia cognitiva comportamental o lo que ahora se está comenzando a implementar, terapias de tercera generación. Entonces, aquí es donde vas a requerir otro profesional que pueda atender esta cantidad de síntomas provenientes de otros trastornos. Obviamente, si hay mayor cantidad de trastornos, el niño se vuelve cada vez más difícil de tratar. Los síntomas son más desagradables y es muy difícil tolerar a los papás. Son muchas las situaciones en las que he visto cómo la mamá se aflige, llora, se siente impotente por la cantidad de síntomas y justamente es porque además del TDAH hay otros trastornos también presentes. Y esto es importante poderlos detectar. Desde la neuropsicología trabajamos generalmente las alteraciones de las funciones ejecutivas, la inhibición, la memoria de trabajo verbal y no verbal, la regulación de las emociones, ¿no? Y tratamos además de trabajar otros procesos como la planificación. Realizamos entonces una intervención vinculada a mejorar su funcionamiento cognitivo y desarrollar estimulación que le permita madurar las áreas que hasta entonces estaban inmaduras. Al facilitar la maduración de estas áreas, lo que conseguimos es que los niños puedan comenzar a mostrar un desempeño académico cognitivo igual que el normal. Al activarse estas áreas que han estado hasta ese momento inmaduras, los síntomas deberían comenzar a reducir, ¿no? Y el niño debería comenzar a presentar mejoras. Y esto sucede de manera significativa, pero cuando presentan trastornos como el negativista desafiante u otros, los síntomas se ven todavía presentes, especialmente aquellos de conducta. Eh, por eso es importante diagnosticar de manera correcta y adecuada, de tal forma que nos permita realizar intervenciones y mostrar mejoras en un tiempo cada vez más corto. Bueno, ¿qué debemos observar? Otra vez nos vamos a basar en los criterios diagnósticos del DSM-5 y vamos a ver síntomas de inatención. Mira, voy a detener aquí un poquito. El TDAH tiene subtipos. No todos los TDAH se comportan de la manera igual en todos, ¿no? Hay diferencia. Y esta diferencia se da porque hay niños y niñas que presentan mayores problemas de atención que de conducta. Hay otros niños que tienen mayor impulsividad y menores problemas de atención.
Y hay otros niños que presentan tantos problemas de atención como de impulsividad, ¿no? Entonces, la presentación del TDAH no es única, ¿no? Podemos tener niños muy desatentos, pero que pueden permanecer sentados. Hay otros niños que pueden realizar las actividades académicas muy rápidas y con pocos errores, pero que constantemente se están moviendo. Y podemos tener niños que no pueden realizar ninguna actividad y que están en una constante actividad motora. A los primeros, a los que tienen dificultades con atención, llamamos subtipo atencional, ¿no? A los segundos llamamos TDAH con predominio, ¿no?, en la impulsividad o hiperactividad. Y al tercer grupo, que presentan ambos síntomas de manera similar en la gravedad, llamamos mixtos, TDAHs mixtos. Bueno, el DSM-5 nos describe una serie de conductas que podemos encontrar en los niños de manera frecuente y que nos pueden dar luces para poder derivar estos niños a nuestro especialista en la unidad educativa, quien puede comenzar el diagnóstico. Pero es gracias a la observación que hace del maestro que podemos identificarlos. Y bueno, aquí tenemos algunas pautas que nos van a permitir hacer esta tarea. Pueden presentar los niños fallas en la atención, cometiendo muchos errores en las tareas que realizan. Pueden tener dificultad para mantener la atención por periodos largos en actividades de tareas o inclusive en juegos. Estos niños dan la apariencia de que no escuchan cuando se les habla, ¿no? Como si tuvieran problemas auditivos. No siguen instrucciones y generalmente no terminan las tareas que se les entregan. Tienen muchas dificultades para organizar sus tareas y sus actividades, por lo tanto son bastante desordenados. Evita o evita hacer tareas, ¿sí? Les disgusta mucho realizar estas actividades por la exigencia cognitiva que esto requiere, ¿no? Por lo tanto, las tareas que requieren mucho esfuerzo y que requieren mucho tiempo son fácilmente rechazadas por ellos. Generalmente pierden cosas, ¿no? Generalmente pierden materiales escolares, hojas, bolígrafos, borradores, ¿no? Y es una queja constante, ¿no? De las madres donde nos anuncian que ellos constantemente pierden cosas escolares o de otro tipo. Se distraen fácilmente con estímulos externos o con pensamientos de ellos mismos. Olvidan las actividades que tienen que realizar en el día. Generalmente, si el papá o la mamá le da una instrucción que debe realizar durante el día, las olvida. Tiene que presentar al menos unas 5 de estos síntomas que nos puedan alertar de que tiene dificultades en la atención. Ahora, ¿cuáles son las conductas que se presentan en la hiperactividad e impulsividad? Juegan o golpean con las manos, con los pies en el asiento, ¿no? Están generalmente moviéndose, cambiando de posición para sentarse, haciendo golpes en la mesa, y les es difícil mantenerse sentados y quietos. Generalmente se levantan en situaciones en las cuales se espera que estén sentados, ¿no? Se levantan cuando el maestro está explicando o se levantan de su asiento para cualquier otra cosa. Corren en situaciones en las cuales no deberían hacerlo. No pueden esperar su turno.
actúan como si tuvieran un motor adentro, ¿no? Entonces, generalmente están correteando, tienen mucha, o al menos muestran que tienen mucha energía y constantemente están moviéndose. Hablan en exceso, están constantemente molestando, conversando a otros niños, ¿no? Mientras el maestro está desarrollando la clase. Responden de manera inesperada, ¿no? Por lo tanto, muchas veces ni concluimos la pregunta y ellos ya están virtiendo una opinión. Presentan dificultades para esperar un turno, interrumpen en las actividades a otras personas. Estos son los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Si la persona presenta más síntomas de impulsividad, tenemos un TDAH con predominio en la hiperactividad. Si presenta más síntomas de inatención, tenemos un predominio en la atención. Si presentan tantos síntomas en uno y en el otro lado, tenemos un TDAH mixto. El trabajo del maestro no es el diagnóstico, pero sí nos ayuda mucho que puedan detectar estas conductas de los niños en el aula que permitan derivar al psicólogo o al psicopedagogo de su institución. Además de poder presentar estos síntomas en la escuela, para su diagnóstico tiene que estar que estos síntomas también se presenten en la casa o en otro ambiente fuera de la escuela, por lo que esta área especializada tiene que entrevistar a la mamá y conocer si estos síntomas también están presentes en otros espacios además de la escuela, ¿no? Entonces, eso es un requisito para el diagnóstico, que el niño presente estos problemas no solo en la escuela, sino también en otros ámbitos de su vida. Bueno, una vez que los maestros pueden derivar a estos niños o niñas al especialista de su institución, este tiene que aplicar una serie de pruebas. Están divididas en dos grupos: escalas conductuales y pruebas psicológicas. Las escalas conductuales son escalas, bueno, como su nombre lo dice, son indicadores que podemos cuantificar sobre qué síntomas están presentes. Estas escalas se pueden aplicar a los maestros y también a las mamás o a los papás. Ellos informan sobre lo que observan y en esta escala se va registrando aquello que, que las mamás, los papás y los maestros van reportando. En base a estas descripciones podemos obtener un puntaje que nos permita saber qué tipo de TDAH está presentando y qué tan grave es. Estas escalas solo nos permiten saber la cantidad de síntomas que el niño o niña está presentando, por lo que tenemos que acudir a un segundo conjunto de pruebas, que son las pruebas neuropsicológicas. El trastorno es de neurodesarrollo, por lo que tienes que aplicar pruebas neuropsicológicas, entre las que se encuentran las escalas de Beisler. Sin embargo, estas escalas de inteligencia no están, en este caso, pensadas para encontrar un coeficiente intelectual, sino para encontrar el funcionamiento de procesos cognitivos que se han visto alterados. Por lo que no es lo más recomendable, pero si el profesional de su área ya lo maneja, se puede utilizar, pero no para medir necesariamente la inteligencia, sino para conocer cómo están funcionando los procesos cognitivos. Una escala mucho más sugerible es el NeuroSID-2, que es una escala para medir atención, memoria y funciones ejecutivas. Justo lo que necesitamos para saber cómo están estas funcionando en el niño. Otra escala, también muy valorable, mucho más corta que el NeuroSID,
es la evaluación de funciones ejecutivas en niños, ENFE. En ella encontramos procesos de las funciones ejecutivas que se han visto afectadas que podemos evaluarlas. Ahora, aquí voy a hacer una puntualización muy importante. Muchos psicólogos o psicopedagogos se podrían quedar conformes con las escalas conductuales y poder hacer un informe basado en estas escalas y de pronto asumir que el niño sí presenta TDAH. Pero aquí nos hemos encontrado con un problema. El TDAH generalmente es reportado por observadores no especializados, que es la mamá y los maestros. Si ellos no están formados para observar justamente TDAH, ¿no? Ellos se han formado, en el caso de maestros, para la enseñanza y en el caso de las mamás, no tienen una formación formal en este ámbito, ¿no? Al menos no que hayan estudiado estos asuntos, por lo que sus observaciones son bastante subjetivas, ¿no? Y te van reportando de acuerdo a lo que ellos van experimentando. Y en algunos casos, los síntomas que se observan podrían ser de un trastorno de conducta. Y nosotros comprendemos la información que nos dan como si fuera un TDAH, por lo que muchas veces un niño de trastornos de conducta han sido diagnosticados como TDAH. Este mal diagnóstico hace que el niño reciba una intervención inadecuada, por lo que se pasa mucho tiempo realizando estimulación cognitiva cuando en realidad lo que necesitaba es una terapia cognitivo-conductual. Con este segundo hubiera resuelto mucho más rápido el problema. Con la otra, con la terapia neuropsicológica, no hay resultados, obviamente, porque se está tratando de estimular algo que ya está estimulado. Por lo que las pruebas neuropsicológicas son las definitivas para confirmar TDAH. Es decir, tenemos que encontrar puntajes bajos en las funciones ejecutivas de inhibición, de memoria de trabajo y de velocidad de procesamiento para poder afirmar que el niño tiene, además de estos síntomas conductuales, un funcionamiento cerebral que se aproxima al TDAH. Entonces, al ser un trastorno del neurodesarrollo, estos niños tienen que presentar deficiencias neurológicas descritas, o más bien expresadas en estas deficiencias de sus procesos cognitivos, por lo que es necesario contar con estas pruebas al momento del diagnóstico. Una vez que esto se ha hecho, nuestra intervención desde el área especializada es trabajar con la psicoeducación. Esto significa que tenemos que explicarle al papá, a la mamá y en muchos casos a los maestros que no están familiarizados con el TDAH, qué es el TDAH, ¿no? Y cómo podemos trabajar con él. A propósito de esto, se ha construido mucho material. Uno de estos materiales destinados a los maestros es que te voy a compartir, ¿no?, en el grupo de WhatsApp para que tú puedas revisar qué es lo que puedes hacer como maestro desde, bueno, con estos niños que presentan este trastorno. Una segunda intervención que hacemos es el tratamiento conductual con terapia cognitivo-conductual o terapia de tercera generación, ¿no? La terapia de tercera generación es lo último que se ha desarrollado en la terapia conductual. Y esto se hace para controlar justamente las conductas que generan mayor malestar. Paralelo a esto, ¿no?, por otro especialista, porque es difícil encontrar un neuropsicólogo que además sea cognitivo-conductual y que maneje bien esto. Esto es como querer pensar que un cardiólogo
también es neurólogo, ¿no? Y que puede hacer ambas funciones perfectamente, ¿no? Es preferible tener dos profesionales realizando estas dos actividades que además puedan complementarse. Esto en el mejor de los casos, pero si no es posible, bueno, tendremos que trabajar solo con uno que nos permita tener estas dos terapias. En la terapia neuropsicológica lo que hacemos es la modificación del ambiente. El niño tiene que estar en un ambiente con poca estimulación, con la menor cantidad de elementos que le faciliten la distracción. Además de tener una comunicación corta, ya que su memoria de trabajo no soportaría enunciados bastante largos. Tiene que tener además una estimulación en la atención sostenida. Esto significa que tiene que hacer muchos ejercicios de atención, tiene que hacer ejercicios para la memoria de trabajo y tiene que recibir ejercicios para demorar esta gratificación. Es decir, comenzar a controlar esta percepción del tiempo, entendiendo que no va a recibir rápidamente lo que quiere. Si el niño, además, presenta un trastorno grave, vamos a requerir intervención de un psiquiatra que brinde el tratamiento farmacológico, al menos durante los primeros meses de intervención. Todo esto va a favorecer el tratamiento del niño. Y obviamente, si todo esto tiene éxito, en un periodo corto, este niño o esta niña va a comenzar a aprender y comportarse igual que cualquier niño normal. En torno a la escuela, estos niños requieren una supervisión constante. Significa observarlos, comunicarse con él frecuentemente para controlar estas conductas, ¿no? Las cuales te he mencionado al momento de identificar los de inatención y los de hiperactividad. Cuando el niño esté frecuentemente desatento, es muy probable que necesite que nosotros trabajemos individualmente con él al menos 10 minutos. Y esto se tenga que repetir varios momentos durante el curso, porque solamente así vamos a poder trabajar con él ese tiempo. Cuando estos niños presenten conductas que hacen muy difícil llevar adelante la clase, porque gritan, corretean, molestan a otros niños, podemos implementar herramientas básicas para el control basados en la terapia conductual, como por ejemplo el refuerzo positivo, que implica elogiar los comportamientos que queremos que se manifiesten frecuentemente, lo cual implica hacerle halagos de manera sincera, perdón, tenemos que felicitarlo de manera pública, de manera social, donde los otros niños también puedan aplaudir el esfuerzo que está haciendo para comportarse. Cuando tenga un comportamiento inadecuado o que no queremos que se repita, podemos usar la extinción. Significa no prestar atención a esos comportamientos y que ningún otro niño le preste atención. Cuando estas conductas se vuelven muy desagradables, podemos utilizar el tiempo fuera. Consiste en aislar al niño en un lugar carente de cualquier estímulo por un periodo de tiempo hasta que éste pueda reducir esta conducta, ¿no? Por lo tanto, en esta técnica requerimos de un ambiente fuera del aula, seguro para él, ¿no? Que pueda permitirnos tener este tiempo. No todas las escuelas la pueden tener. Podríamos utilizar otros ambientes, pero el requisito es que tenga poca estimulación, significa pocos juguetes, pocos objetos o ninguno que le permita aprender a controlar estas conductas. Además de esto,
Estos niños necesitan tener claro las normas y los límites. No te olvides que tiene un problema de memoria de trabajo, por lo tanto olvida muy rápido. En el inicio de todas las clases debemos mencionar cuáles son las reglas. Y además, en el mejor de los casos, estas reglas tienen que estar visualmente puestos en la clase y que él lo pueda observar y que pueda servir de referencia para el comportamiento. Bien, esto es lo que tenemos sobre el TDAH de manera resumida. En esta parte vamos a hacer una actividad que consiste en ver un video. Y me gustaría que cuando tú veas este video donde hay un niño con TDAH, puedas identificar qué conductas están presentes, ¿no? ¿Qué puedes ver en él de las conductas que se describen en el DSM-5? ¿No? Entonces vamos a tener un momento, vemos el video y después ustedes se ponen en identificar estas conductas de manera colaborativa y las podemos mencionar durante el curso.